Trabajé 18 años en Estados Unidos. 18 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando doble turno, ahorrando cada centavo que podía. Viví en cuartos compartidos con 5 personas, comí frijoles y tortillas durante años, me negué cada placer, cada lujo, cada descanso, todo para volver a mi tierra con suficiente dinero para comprar mi casa, poner mi negocio, vivir tranquilo el resto de mis días. Logré ahorrar $120,000. $120,000 que guardé en efectivo porque no tenía papeles, porque no podía abrir una cuenta de banco decente, porque confiaba más en tener mi dinero donde pudiera verlo. El día que crucé de regreso a México, traía esos billetes escondidos en una mochila pegados al cuerpo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Llegué a mi pueblo en Michoacán un martes por la tarde. El miércoles por la noche, 3 camionetas negras se estacionaron frente a la casa de mi mamá. Bajaron 8 hombres armados, y en menos de 2 horas me quitaron todo, absolutamente todo. Me llamo Roberto. Y esta es la historia de cómo 18 años de mi vida se evaporaron en una sola noche. Salí de mi pueblo en el 2005. Tenía 28 años, una esposa embarazada y deudas que no podía pagar. Mi papá había muerto dejándonos el rancho hipotecado. Mi mamá estaba enferma y yo trabajaba en la construcción ganando una miseria. Cuando nació mi hijo, supe que no había futuro para nosotros ahí. Así que hice lo que miles de hombres mexicanos han hecho. Dejé a mi familia y crucé al norte. El cruce fue un infierno, que no voy a detallar porque no es el punto de esta historia. Solo diré que caminé 3 días por el desierto de Arizona, que casi me muero de sed, que vi morir a un muchacho de Oaxaca que no aguantó el calor, pero llegué. Llegué a Phoenix con $50 en el bolsillo y el nombre de un primo lejano que me podía ayudar. Los primeros años fueron durísimos. Trabajé en lo que fuera: construcción, limpieza de oficinas, jardinería, lavando platos en restaurantes. Vivía con otros 6 paisanos en un apartamento de 2 cuartos. Dormíamos por turnos. Yo tenía el colchón de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Comíamos puro frijol, arroz y, cuando había suerte, un pollo que dividíamos entre todos. Pero yo tenía un plan que me mantenía despierto en las noches, que me hacía aguantar los insultos de los gringos racistas, que me daba fuerzas para trabajar 14 horas al día. Mi plan era simple: ahorrar todo lo que pudiera durante 15 o 20 años y regresar a México con suficiente dinero para nunca tener que preocuparme otra vez. Mandaba dinero a mi familia cada quincena, $300, $400 cuando podía, pero siempre, siempre guardaba una parte para mí, para mi fondo de retiro, para mi futuro. Mis compañeros de cuarto se burlaban. Robert, me decían, ¿para qué ahorras tanto? Vive un poco, compa. Tómate unas chelas, ve a bailar, cómprate ropa nueva. Pero yo no. Yo seguía con mi plan. Veía a esos mismos compañeros gastarse todo el sueldo en cerveza, en mujeres, en camionetas que no necesitaban. Y luego los veía seguir igual de jodidos año tras año. Yo no iba a ser como ellos. Pasaron los años. Mi hijo creció sin mí. Mi esposa y yo nos distanciamos tanto que prácticamente éramos extraños. Hablábamos una vez a la semana, conversaciones incómodas y frías. Ella me reclamaba mi ausencia. Yo le reclamaba que no valorara mi sacrificio. El amor se murió en algún punto del camino. Cuando mi hijo cumplió 12 años, ella me dijo que quería el divorcio. Me dolió, no voy a mentir, pero en el fondo sentí alivio. Ya no tenía que fingir que éramos una familia. Ya no tenía que escuchar sus reclamos. Podía enfocarme completamente en mi objetivo: ahorrar y regresar.
Después del divorcio mandaba menos dinero, solo lo necesario para la manutención de mi hijo. El resto lo ahorraba. Conseguí un trabajo mejor en una compañía de construcción más grande. Empecé a ganar mejor, $1,200 a la semana. Era bueno en lo que hacía, responsable, puntual, trabajador. El capataz me apreciaba, me daba las mejores chicas, los mejores turnos, y yo seguía ahorrando. Guardaba el dinero en efectivo en una caja fuerte que tenía debajo de mi cama. Cada viernes llegaba del trabajo, sacaba mi sobre con el pago, contaba los billetes, apartaba lo del envío a México y lo de mis gastos básicos, y el resto lo metía en esa caja. Ver esos fajos de billetes crecer era mi única satisfacción. Era la prueba física de que mi sacrificio valía la pena. Viví así durante 18 años. 18 años en los que casi no tuve vida social. No hice amigos reales. No tuve pareja seria. No conocí Estados Unidos más allá de Phoenix y los sitios de construcción donde trabajaba. Mi vida era trabajo, cuarto, trabajo, cuarto, como un robot, como una máquina de hacer dinero. Pero estaba bien, porque cada dólar ahorrado era un paso más cerca de mi sueño, volver a México como un hombre hecho, comprar un terreno, construir mi casa, poner un negocio, vivir tranquilo. Para el 2023 tenía $120,000 ahorrados, $120,000 en efectivo, escondidos en mi cuarto. Hice cuentas. Con ese dinero podía comprar un terreno grande en mi pueblo, construir una casa de 2 pisos, poner una ferretería o una tienda de materiales de construcción, y aún me sobraba para vivir cómodamente mientras el negocio arrancaba. Era el momento. Tenía 46 años. Había pasado casi la mitad de mi vida en Estados Unidos. Ya era hora de volver. Le avisé a mi mamá. Ella lloró de felicidad. Por fin vas a volver, mijo. Ya me voy a morir tranquila, sabiendo que estás aquí. Mi hijo, que ya tenía 18 años y al que apenas conocía, se emocionó, también. Va a estar bien, papá. Por fin vamos a conocernos de verdad. Renuncié a mi trabajo. Mis compañeros hicieron una carnita asada de despedida. Me desearon suerte. Algunos me envidiaban. Tú sí la hiciste, Robert. Nosotros aquí nos vamos a quedar hasta que nos mueran. Empaqué mis cosas. No tenía mucho. Ropa, algunos recuerdos, fotos. Y mi caja fuerte con los $120,000. Aquí fue donde cometí mi primer error. Debí haber enviado ese dinero por transferencia bancaria, en partes, a lo largo de varios meses. Debí haber buscado la manera legal y segura de mover ese dinero. Pero yo no confiaba en los bancos, no confiaba en el sistema. Y además una parte de mí quería llegar con ese dinero en la mano, verlo, contarlo, sentirlo. Era la prueba tangible de mi esfuerzo. Así que saqué todo el efectivo de la caja fuerte, lo envolví en plástico, lo metí en bolsas selladas al vacío y lo distribuí en una mochila especial que compré, de esas con compartimientos secretos. Llevaba $50,000 pegados al cuerpo con una faja especial, los otros 70,000 en la mochila que no pensaba soltar ni un segundo. El viaje de regreso fue tenso. Tomé un autobús de Phoenix a Nogales. Crucé por la garita como residente que regresa a México. Los de aduana mexicana me preguntaron qué traía. Ropa y cosas personales, dije. Me revisaron superficialmente la maleta grande, pero no la mochila que traía en la espalda. Pasé. Cuando puse un pie del lado mexicano, sentí una mezcla de alivio y emoción. 18 años. 18 años después, estaba de vuelta en mi tierra. Tomé otro autobús de Nogales a Morelia, y de Morelia uno más a mi pueblo. Eran las 6 de la tarde cuando llegué. Mi mamá me esperaba en la terminal. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. Estaba más vieja, más chiquita, más frágil.
pero sus ojos brillaban de felicidad. Mijo, por fin estás aquí. La abracé fuerte, sintiendo todo el peso de esos años de ausencia. Mi hijo también estaba ahí, un muchacho alto, parecido a mí, pero con la mirada de su mamá. Nos dimos la mano, incómodos, como extraños que apenas se están conociendo, porque eso éramos, extraños con el mismo apellido. Llegamos a la casa de mi mamá, una casa humilde pero digna, que yo había ayudado a remodelar con el dinero que mandaba. Cenamos pozole que mi mamá había preparado. Hablamos de todo y de nada. Ella me contaba del pueblo, de quién se había muerto, quién se había casado, quién había regresado también del norte. Yo le contaba de mi vida en Phoenix, aunque omitía lo solitaria y dura que había sido. ¿Para qué preocuparla? Esa noche dormí en mi viejo cuarto. Tenía la mochila con el dinero bajo la almohada y la faja con los $50,000 todavía pegada al cuerpo. No podía dormir. Estaba nervioso. Una parte de mí no se creía que lo había logrado, que había trabajado 18 años, que había ahorrado todo ese dinero, que estaba de vuelta en casa con mi futuro asegurado. Me levanté varias veces a revisar que la mochila siguiera ahí, como si fuera a desaparecer mágicamente. Al día siguiente, miércoles, fui al centro del pueblo. Saludé a conocidos que me reconocieron. Robert, ¿cuándo volviste? Pasé por donde estaba el terreno que quería comprar. Un lote grande en la salida del pueblo, perfecto para construir mi casa y mi negocio. El dueño era don Chuy, un señor mayor que me conocía desde niño. Fui a su casa. Le dije que estaba interesado en comprar el terreno. ¿Traes con qué, muchacho? Traigo, don Chuy. Traigo. Acordamos vernos el viernes para cerrar el trato. $70,000 por el terreno. Era un buen precio. Estaba eufórico. Todo estaba saliendo según el plan. Cometí mi segundo error esa tarde. Fui a la cantina del pueblo. Quería tomarme unas cervezas, celebrar mi regreso. Ahí estaban varios conocidos de la infancia. Nos pusimos a platicar, a ponernos al día. Yo estaba feliz, relajado. Después de 18 años de vivir tenso, cuidándome de la migra, trabajando como burro, por fin podía descansar, por fin estaba en casa. Después de unas cervezas, la lengua se me soltó. Empecé a contar que había ahorrado bien, que iba a comprar el terreno de don Chuy, que iba a poner mi negocio. Uno de los tipos, el chino le decían, me preguntó directo, ¿y cuánto dinero traes, Robert? Debí haber mentido. Debí haber dicho que traía poco, que había mandado la mayor parte por transferencia, que apenas tenía para el enganche del terreno. Pero el alcohol me nubló el juicio, y además, yo estaba orgulloso. Quería que todos supieran que yo sí la había hecho, que yo no era uno de los que vuelven igual de jodidos que se fueron. Traigo $120,000, compa. 18 años de ahorros. Con eso voy a vivir como rey el resto de mi vida. Hubo un silencio. Los tipos me miraron diferente, con una mezcla de respeto, envidia y algo más que no supe identificar en ese momento. El chino silbó. Chin, Robert, eres un chingón. ¿Y dónde tienes todo ese billete? Me reí, sintiéndome importante. Guardadito, compa. Bien guardadito. Seguimos tomando. Eran como las 8 de la noche cuando decidí irme. Estaba mareado, no borracho, pero sí tomado. Caminé a la casa de mi mamá, que estaba a unas 6 cuadras del centro. Iba silbando, feliz, pensando en mi futuro brillante. No vi las camionetas hasta que fue demasiado tarde. 3 camionetas negras, Suburban nuevas, se estacionaron frente a la casa justo cuando yo iba llegando. De cada una bajaron 2 o 3 hombres, todos armados. Fusiles AR-15, pistolas en la cintura, chalecos tácticos. El corazón se me detuvo. Supe exactamente quiénes eran antes de que dijeran una palabra. En mi pueblo, como en muchos pueblos de Michoacán, el cártel es la ley.
Son ellos los que realmente mandan. La policía no existe o está comprada. El gobierno no. Existe o está comprado. Solo existe el cartel. Uno de ellos, un tipo alto con lentes oscuros, a pesar de que ya era de noche, se me acercó. Tú eres Roberto. La voz me salió temblorosa. Sí, venimos a darte la bienvenida de regreso. Supimos que volviste del norte con buenos ahorros. Queremos hablar contigo. No era una invitación, era una orden. Adentro, dijo señalando la casa de mi mamá. Mis piernas no me respondían. Mi mamá está ahí. Ella no tiene nada que ver con nada. Tranquilo. Solo queremos hablar. Pero tiene que ser adentro. No queremos hacer un espectáculo en la calle. Caminé hacia la puerta. Los 8 hombres me siguieron. Entramos. Mi mamá estaba viendo la televisión en la sala. Cuando vio a los hombres armados, dio un grito ahogado. Cálmese, señora. No le vamos a hacer nada. Solo venimos a hablar con su hijo. Mi hijo no estaba. Gracias a Dios. Se había ido con unos amigos. El tipo de los lentes se sentó en el sillón de mi mamá como si fuera su casa. Los otros se quedaron parados alrededor, con los fusiles en las manos. No apuntaban directamente, pero el mensaje era claro. Esto no era una visita amistosa. Robert, empezó el tipo, nos enteramos que volviste del norte con mucho dinero. $120,000, ¿verdad? Se me cayó el alma. ¿Cómo sabían? Y entonces lo entendí. Alguien de la cantina habló. Alguien les avisó. Tal vez el mismo chino. Tal vez alguno de los otros. En los pueblos donde opera el cartel siempre hay orejas. Siempre hay alguien que pasa información. Yo, no traigo tanto. Mentí débilmente. Él se rió. No me mientas, compa. Nos cae mal que nos mientan. Sabemos exactamente cuánto traes. Y venimos a hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Mira, nosotros controlamos este pueblo. Y controlamos todo lo que pasa aquí. Cuando alguien viene con dinero del norte, esa persona tiene que pagar lo que llamamos un impuesto de bienvenida. Es para nuestra organización. ¿Para qué? Podamos seguir protegiendo al pueblo. ¿Entiendes? Proteger. La palabra me dio risa. Una risa histérica que tuve que contener. Ellos no protegían a nadie más que a ellos mismos. Ellos eran los que tenían al pueblo aterrorizado. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todo. ¿Cómo que todo? Todo, Robert. Los $120,000. Mi mamá empezó a llorar en silencio. Yo sentí que me mareaba. No pueden hacer eso. Es mi dinero. 18 años trabajé para juntar ese dinero. 18 años lejos de mi familia. No pueden quitármelo así. El tipo se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, muertos. Sí podemos, y lo vamos a hacer. Puedes dárnoslo por las buenas, o podemos tomarlo por las malas. Tú decides, pero de aquí no nos vamos sin ese dinero. Me puse de pie. La adrenalina y la desesperación me dieron valor o estupidez. No, no se los voy a dar. Es mi dinero. Lárguense de mi casa. Uno de los tipos me golpeó en el estómago con la cacha de su fusil. Caí al suelo sin aire, retorciéndome de dolor. Mi mamá gritó: «¡Déjenlo! ¡Por favor, déjenlo!». El líder se paró, caminó hacia mí y me puso una bota en el pecho. «No te confundas, pendejo. Esto no es una negociación. Vas a darnos ese dinero, ahora. O las cosas se van a poner muy feas. Y no solo para ti, para tu mamá también, para tu hijo, para todos los que quieres en este pueblo». El miedo me paralizó. No era miedo por mí. Era miedo por mi mamá, por mi hijo, por lo que estos animales les podrían hacer. Había escuchado las historias. Todos las habíamos escuchado. Familias enteras desaparecidas, casas quemadas, gente torturada. El cartel no se andaba con juegos.
Si les dabas el dinero, tal vez te dejaban vivir. Si no, tú y todos los que amabas estaban muertos. Está bien, dije con la voz rota. Está bien, se los doy. Solo no le hagan daño a mi familia. El tipo sonrió. Así me gusta. Un hombre razonable. Ándale, tráelo. Me levanté del suelo, todavía sin poder respirar bien. Fui a mi cuarto. Saqué la mochila de debajo de mi cama. Pesaba. Era el peso de 18 años de mi vida. De noches sin dormir, de comidas frías, de cuartos compartidos, de sol quemándome la piel en obras de construcción, de insultos tragados, de soledad absoluta. Todo estaba ahí, en esa mochila. Mi futuro completo, mi casa, mi negocio, mi retiro, mi dignidad, todo. Con manos temblorosas abrí los compartimientos, saqué los fajos de billetes, 50,000 en billetes de 100, 20,000 en billetes de 50. Estaban perfectamente organizados, envueltos en plástico, con ligas. Cada fajo representaba semanas de trabajo. Los puse sobre mi cama. Luego me quité la camisa y me quité la faja especial, donde traía los otros $50,000 pegados al cuerpo. Los puse también sobre la cama. $120,000. Toda mi vida. El líder entró a mi cuarto con 2 de sus hombres. Vieron el dinero y sonrieron. Uno de ellos agarró la mochila y empezó a meter los fajos. El líder se me acercó. ¿Esto es todo? ¿No tienes más escondido por ahí? Es todo. Lo juro. Es todo lo que tengo. Me miró a los ojos, como evaluando si le estaba mintiendo. Más te vale, porque si descubro que me mentiste, vuelvo. Y la próxima vez no voy a ser tan amable. Terminaron de meter todo el dinero en la mochila. El líder se puso los lentes de nuevo. Gracias por tu cooperación, Robert. Y un consejo. Si sabes lo que te conviene, no se te ocurra ir con la policía o con nadie. Esto no pasó. ¿Entendido? Asentí. Una última cosa, dijo. No te recomiendo que te quedes en el pueblo. Hay mucha gente que sabe que trajiste dinero. Si se enteran de que ya no lo tienes, van a pensar que lo escondiste y van a venir a buscarlo, incluidos nosotros, porque siempre hay dudas. Lo mejor es que te largues. Vuelve al norte. O vete a otro estado, pero no te quedes aquí. Y se fueron. Así de simple. Subieron a sus camionetas, con mi mochila llena de dinero, y se fueron. 18 años de mi vida en la cajuela de una Suburban negra. Me quedé ahí parado en mi cuarto, en shock, sin poder procesarlo. Mi mamá entró llorando y me abrazó. Mijo, gracias a Dios que no te mataron. Gracias a Dios. Pero yo no sentía alivio. Solo sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado las entrañas. Todo se había acabado. Todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, todo lo que había soportado durante casi 2 décadas se había evaporado en 2 horas. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, mirando la pared, tratando de entender qué había pasado, tratando de aceptar que todo, absolutamente todo, había sido en vano. Mi mamá tampoco durmió. Lloraba en su cuarto. Cuando llegó mi hijo en la madrugada y le contamos lo que había pasado, se puso pálido. Papá, tenemos que irnos. Tenemos que salir del pueblo ahora. Pero yo no podía moverme. Estaba en shock. Estaba roto. Al día siguiente, recibí una llamada de don Chuy. Robert, nos vemos mañana para lo del terreno, ¿verdad? Tuve que decirle que ya no iba a poder comprar, que había surgido un imprevisto, que lo sentía mucho. Él no preguntó qué había pasado. En los pueblos donde manda el cartel, nadie pregunta. Todos saben, todos entienden, y todos viven con miedo. Esa misma tarde, empezaron a circular rumores en el pueblo, que a mí me habían visitado los del cartel, que me habían quitado todo el dinero.
Algunos vecinos me veían con lástima, otros con desconfianza, pensando que yo había escondido parte del dinero, y otros simplemente no me miraban, como si yo fuera un fantasma, como si nunca hubiera vuelto. Mi hijo tenía razón. No podíamos quedarnos, no con los rumores circulando, no con el peligro latente de que alguien viniera buscando un dinero que ya no existía. A los 3 días de haber llegado, empaqué otra vez mis pocas cosas. Mi mamá decidió venirse conmigo. Tenía una hermana en Querétaro que nos podía recibir por un tiempo. Dejamos el pueblo de madrugada como ladrones, como fugitivos, volviendo a huir, pero esta vez en mi propia tierra. Ahora vivo en Querétaro. Trabajo en lo que puedo. Construcción otra vez. Ganando una miseria. Empecé de cero. No, peor que cero, porque ahora tengo 46 años. Estoy cansado, estoy roto, y no tengo nada. Ni dinero, ni casa, ni negocio, ni esperanza. A veces me pregunto si debí haberme quedado en Estados Unidos, si debí haber vivido allá para siempre. Al menos ahí tenía trabajo estable. Al menos ahí, aunque estuviera solo, podía ahorrar. Pero ya es tarde, ya tomé mi decisión, y ahora tengo que vivir con las consecuencias. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es haber perdido el dinero, es haber perdido esos 18 años, 18 años que nunca voy a recuperar, 18 años en los que no vi crecer a mi hijo, en los que me perdí cumpleaños, navidades, graduaciones, en los que no estuve para mi mamá cuando me necesitaba, 18 años que sacrifiqué por un sueño que se convirtió en pesadilla. Trabajé como esclavo, viví como perro, me negué todo, me partí el lomo, me aguanté la nostalgia, el dolor, la soledad. ¿Y para qué? Para que en una noche unos criminales con fusiles me quitaran todo sin que yo pudiera hacer nada. Esta es mi realidad, y es la realidad de muchos mexicanos que vuelven del norte. Nadie habla de esto. Todos hablan de los que la hicieron, de los que volvieron con camionetas nuevas, con casas grandes, pero nadie habla de los que volvemos y nos encuentran esperando el cartel, los extorsionadores, los secuestradores. Nadie habla de que México se ha convertido en un país donde no puedes regresar con lo que honestamente ganaste porque te lo van a quitar, donde el crimen organizado es el verdadero gobierno, donde no hay ley, no hay justicia, no hay nada. Mi hijo está tratando de irse al norte ahora. Dice que aquí no hay futuro. Y tiene razón. Yo le cuento mi historia y le digo que se cuide, que no cometa mis errores, que si logra ahorrar, que invierta allá, que compre propiedades allá, que se quede allá, que México ya no es para nosotros, que México nos traicionó, o mejor dicho, que el gobierno mexicano nos traicionó al permitir que el crimen organizado sea más poderoso que las instituciones. No he vuelto a mi pueblo, tengo miedo, miedo de que alguien piense que escondí dinero, miedo del cartel, miedo de mi propia sombra. Así vivo ahora, con miedo constante. Mi mamá está más enferma. Los nervios y el estrés de aquella noche la afectaron mucho. Yo trabajo, pero apenas me alcanza para pagar la renta de un cuartito donde vivimos los tres, como frijoles y tortillas otra vez. Igual que cuando empecé en Phoenix hace 18 años. Es como si todo fuera un círculo vicioso del que no puedo salir. Trabajo para sobrevivir, sobrevivo para trabajar, y nunca avanzo, nunca salgo, nunca mejoro. A veces, en las noches, pienso en esos 8 hombres, en el tipo de los lentes oscuros. Me pregunto qué hicieron con mi dinero. Seguramente lo repartieron entre ellos. Seguramente se lo gastaron en armas, en drogas, en camionetas, en putas. Mi dinero, mis 18 años, convertidos en balas que van a matar a más gente inocente, convertidos en droga que va a destruir más familias. Esa es la ironía más cruel.
que mi sacrificio honesto terminó financiando el crimen, que mis años de trabajo duro terminaron en las manos de criminales que no han trabajado honestamente ni un día en su vida. No fui a la policía. ¿Para qué? La policía en mi pueblo está comprada. Y aunque no lo estuviera, ¿qué iban a hacer? ¿Recuperar mi dinero? ¿Arrestar a los del cartel? Todos sabemos que eso no pasa. Los únicos que terminan muertos son los que se atreven a denunciar. Así que me quedé callado, tragándome mi dolor, mi rabia, mi impotencia. Esta es mi historia, una historia de injusticia, una historia que se repite todos los días en México. Paisanos que vuelven del norte con sus ahorros y se los roban. Ya sea el cartel, ya sea la policía corrupta, ya sea algún familiar envidioso, ya sea alguien que los secuestra. Volver a México con dinero es llevar un letrero en la frente que dice «Róbame», y nadie hace nada. El gobierno no hace nada. Las autoridades no hacen nada. Los que deberían protegernos son los mismos que nos venden al mejor postor. Si estás pensando en regresar a México con tus ahorros, te lo advierto, ten mucho cuidado, no traigas efectivo, haz transferencias bancarias en pequeñas cantidades, no le digas a nadie cuánto tienes, mantén perfil bajo, y aún así, no hay garantías, porque en este país el crimen organizado tiene más poder que cualquier cosa, y si te marcan, si deciden que quieren tu dinero, no hay nada que puedas hacer, absolutamente nada. Yo perdí todo, perdí mis ahorros, perdí mi sueño, perdí mi esperanza, pero lo que más perdí fueron esos 18 años de mi vida, años que nunca voy a recuperar, momentos con mi hijo que nunca voy a tener, abrazos a mi mamá que nunca di, todo por un sueño que resultó ser una mentira. Porque la verdad es esta, para los mexicanos pobres como yo, no hay salida. Si te quedas en México, vives en la pobreza. Si te vas a Estados Unidos, vives como esclavo y extrañando a tu familia. Y si vuelves, te roban todo. No hay manera de ganar. El sistema está diseñado para mantenernos jodidos para siempre. Esta es mi realidad, amarga, dolorosa, injusta, pero es mi realidad. Y si mi historia sirve para advertirle a alguien, para que alguien no cometa mis errores, entonces, al menos, algo bueno saldrá de todo este dolor. Si esta historia te impactó, si conoces a alguien que esté pensando en regresar a México con sus ahorros, compártela. Que sepan los riesgos, que sepan la realidad que nadie quiere contar. Y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Historias de personas como tú y como yo, que solo queremos una vida digna, pero que vivimos en un país que nos lo hace imposible. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.